a vino nuevo, a una nueva opción, a una nueva lectura, a una nueva capacidad de relación con Dios, pues un odre nuevo, un corazón dispuesto. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo los fariseos y los escribas dijeron a Jesús: los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también. En cambio, los tuyos a comer y a beber. Jesús les dijo: ¿acaso pueden hacer ayunar a los invitados a la boda mientras el esposo está con ellos? Llegarán días en que les arrebatarán al esposo, entonces ayunarán en aquellos días. Les dijo también una parábola: nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque si lo hace, el nuevo se rompe y al viejo no le cuadra la pieza del nuevo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los odres y se derramará y los odres se estropearán. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: el añejo es mejor. Palabra del Señor. Dios reparador, levanta el alma decaída, devuelve las ganas de vivir al triste, alienta al desconsolado. Hay mucho dolor entre nosotros, pero quien ore con fe alcanzará la liberación. Gracias, Señor, por obrar y bendecir. Queridos hermanos, sean todos bienvenidos a este espacio en torno a la palabra de Dios, donde seguimos meditando junto con el evangelista Lucas, que hemos ido leyendo durante esta semana, la misión, la enseñanza, la verdad de Jesús. Aparecen de nuevo los fariseos y los escribas, aquellos importantes para los judíos, aquellos conocedores y cumplidores de la ley, que en teoría cuando se acercan a Jesús no dicen mentiras. ¿Por qué? Porque sus discípulos se ayunan, porque ellos sí cumplen la ley y los preceptos que les han nombrado. Pero Jesús nuevamente insiste en la verdad de estas prácticas, en la necesidad precisamente de un ayuno, no desde lo exterior, sino también desde el corazón. Los discípulos de Juan ayunaban. Aquí sabemos que Juan ya ha muerto. Y Juan, evidentemente, en medio de su predicación, de su testimonio, del llamado a la conversión, vivía en una ascesis, vivía en una penitencia que era la misma que practicaban sus discípulos, muchos de los cuales salieron a seguir a Jesús. Sin embargo, ya ha llegado el esposo, aquel del que Juan no es digno ni siquiera de desatar las sandalias, aquel que ha venido para el tiempo de gracia, para las bodas de Dios con su pueblo, donde se renovará una alianza en el amor y en la misericordia. Entonces ponen a la par discípulos de Juan y discípulos de los fariseos. Pero ¿qué hacen los discípulos de Jesús? Muy sencillo, lo que hace el Maestro: comer y beber. ¿O acaso no es lo que hacemos nosotros en la Eucaristía? ¿O acaso no es lo que estamos invitados a compartir la mesa y a compartir en ella la vida? Jesús ya les ha dicho: vino Juan, que ni come ni bebe, y dice que estaban locos. Aquí sí lo utilizan. Y viene el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen que es un borracho. Entonces, el problema es de los fariseos. El problema no es ni de Jesús ni de los discípulos. Ellos van a los banquetes, a las fiestas, a las casas de los pecadores. Esta semana escuchamos a Jesús en casa de Simón, donde la suegra se levanta a servirles. Y servirles no es barrer y trapear, no. Servirles es prepararles algo de comer, es que se sientan a gusto en casa. Jesús que va a la casa de Simón, que va a la casa de Leví. Jesús que va a la casa de Zaqueo, como el mismo Lucas nos lo relatará. Jesús que no tiene reparo en ir y sentarse a compartir la mesa,
a compartir la vida con los demás. Y esto es lo que no logran comprender los escribas y los fariseos. Esto es lo que ellos no han logrado captar en su interior, que el reino de Dios es apertura, que el reino de Dios es bondad, que el reino de Dios abre sus brazos para acogernos a todos nosotros. Ellos, en medio de sus normas, en medio de esa ley que genera muerte, en medio de esa ley que no produce cambios, se quedan en su círculo cerrado, se quedan precisamente ahí, buscando mantener su propia salvación. Pero Jesús y el reino que ha venido a anunciarnos es un reino donde estamos siempre en gozo y en fiesta, compartiendo con Él. Dios, ayúdame a sentir más el amor gratuito de mi familia, los buenos momentos, el placer de una comida casera, la belleza de lo simple y sobre todo, sentir tu presencia en mi vida. Era muy normal en tiempos de Jesús que los maestros pidieran a sus discípulos el ayuno. Y no es que Jesús esté en contra del ayuno. Jesús no está ni a favor ni en contra frente al argumento como tal de los fariseos. Jesús está en contra del modo en que estos están leyendo la ley, del modo en que estos la están interpretando. Por eso les dice una parábola que consta de dos partes que podremos hablar que son muy similares, la de la pieza del manto nuevo y la de el vino nuevo. Jesús no está cuestionando la ley antigua, la alianza, sino el modo en que lo estamos nosotros entendiendo, en que lo están los fariseos llevando a la práctica. Volvemos a lo mismo, hermanos, personas que constantemente se quedan en la queja, en la crítica, en el juicio. Cristianos que nos sentimos con la capacidad moral de condenar al otro, de decirle que está haciendo las cosas mal, de hacerlo sentir incluso mal. Yo hace poco compartía en una Eucaristía con unos jóvenes un momento también de reflexión, de haber tenido que compartir con personas en medio de este camino espiritual que se han sentido alejadas de Dios, que se han sentido excluidas por comentarios de sacerdotes, de religiosos, de religiosas, del laico, del que simplemente está al lado, y por su aspecto, por su forma de ser, por cómo habla, por cómo canta, simplemente ni la paz es capaz de darle. ¿Qué es el vino nuevo? ¿Qué es el manto nuevo? ¿Qué es lo que es incompatible con los fariseos? Ellos que vienen siendo esta pieza vieja o que vienen siendo este vino añejo. ¿Qué es lo que está ahí en el fondo? El modo de comprender y de entender la vida de Jesús. A vino nuevo, a una nueva opción, a una nueva lectura, a una nueva capacidad de relación con Dios, pues un odre nuevo, un corazón dispuesto, capaz de soltar al pasado, capaz de entregarse a la misericordia divina. Son dos parábolas las que nos regala aquí Jesús, que nos llevan a reflexionar si estoy viviendo todavía en el pasado o estoy viviendo en la novedad de Cristo. La novedad de Cristo que nos habla que el verdadero ayuno es el que se hace desde el corazón, es el que se hace para fortalecer la voluntad, para estar en comunión con Dios, no para salir a la calle y decir yo sí ayuno, yo sí cumplo, yo sí hago lo que se nos piden, porque hermanos, volvemos a lo mismo, el cristiano debería ayunar muchas cosas durante todo el año, pero lo hemos limitado incluso a la Cuaresma. Quizás hoy en mi vida también necesito hacer un ayuno de pensamientos, de palabras, de acciones, hasta de alimentos o de actitudes hacia los demás para poder estar precisamente en paz conmigo, en paz con Dios y en paz con los hermanos. Yo los invito para que en un instante de encuentro con el Señor reconozcamos en nuestra vida toda la novedad del Evangelio, todo aquello que el Señor nos ha manifestado y nos ha regalado en nuestro caminar de fe.
En muchas ocasiones nos cuesta a nosotros reconocer los cambios y los procesos que Dios ha hecho en nuestras vidas, pero al mirar atrás es simplemente una oportunidad para agradecer, no para añorar el pasado, sino por el contrario, para caminar hacia adelante con mayor amor, con mayor entrega, con mayor disposición. Hermanos, que en este día podamos nosotros encomendar al Señor nuestra vida, nuestras acciones, encomendar al Señor también nuestro modo de relacionarnos con los demás, encomendar al Señor esa capacidad de hacer nuevas todas las cosas, todas desde Cristo, todas desde su amor. Señor, nosotros queremos vivir en la novedad de tu reino, que nos invita siempre a volver a lo esencial que es el Evangelio, a lo esencial que es tu palabra, que es tu presencia en la Eucaristía. Ayúdanos a no caer en fariseísmos, ayúdanos a no caer en críticas, ayúdanos a preocuparnos siempre por nuestro bienestar espiritual para poder así también fortalecer y alentar a los demás, siempre desde el amor, desde la paciencia y desde la esperanza, de que así como tú vas con nosotros y nos guardas paciencia y nos ayudas, así también vas con nuestros hermanos. Y que la bendición del Señor, que es paciente, que es misericordioso, nos acompañe y nos bendiga siempre. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.